En cuanto a la anatomía, entonces tenemos que este es una estructura que es un tubo muscular que me va a conectar la faringe con el estómago, va desde el cuello a través del mediastino posterior y el hiato esofágico para terminar en el cardias del esófago. En los niños más grandes, en los adolescentes, tiene un tamaño de aproximadamente 25 centímetros, hablamos que en los recién nacidos puede ser hasta de 8 centímetros y en lactantes hasta 10 centímetros. Como vemos, la diferencia del tamaño es grande y eso también está relacionado a que estos niños cuando son lactantes tienen con mayor frecuencia regurgitación. Y no solo porque el esófago sea corto, sino porque su porción intraabdominal es corta. Esto me va a hacer que no haya una presión positiva que me ayude a reforzar lo que es el cierre del esfínter esofágico inferior. Otras partes importantes en la anatomía del esófago a tener el esfínter esofágico superior, que este me va a tener una contracción tónica todo el tiempo y simplemente en la fase de deglución se va a relajar para que pase el alimento. Aparte de esto, este esfínter va a ser importante porque me va a impedir el paso de aire desde la faringe hacia el esófago y me va a prevenir el reflujo de contenido esofágico. El cuerpo esofágico también es una estructura importante porque este es el que me va a dar las ondas peristálticas. Entonces acá hablamos de ondas peristálticas primarias, secundarias y terciarias. En este caso las más importantes van a ser las primarias y las secundarias. Las primarias van a activar cuando está el trastorno de la deglución, cuando empieza el paciente a masticar. Estas ondas peristálticas me van a llevar al alimento hacia el estómago, pero pueden quedar ciertos residuos de alimento o incluso pues la saliva. Entonces las ondas peristálticas secundarias a través de estímulos de los receptores se van a activar y me van a ayudar a pasar pues ese contenido que quedó restante hacia el estómago. Y el esfínter esofágico inferior, que es como el pilar y el más importante para esta patología porque es el que me va a prevenir el reflujo de contenido gástrico hacia el esófago. Es importante saber que la presión de este debe ser mayor que la intraabdominal para que se mantenga el cierre. Esta es una estructura que es funcional, no es anatómica, y como ya les he venido diciendo, pues tiene otras partes que me van a ayudar a reforzar ese cierre. En cuanto a la fisiología, tenemos factores defensivos que son importantes, entre ellas el más importante que es la barrera antirreflujo, que entre ellos tenemos el esfínter esofágico inferior y también tenemos el ángulo de His, que ese va a ser el que va a dar la presión entre el esófago y el fondo gástrico y va a trabajar como una válvula fisiológica, una válvula natural. De segundo, estas barreras defensivas tenemos el aclaramiento esofágico que se da con las ondas peristálticas primarias y secundarias que se expliqué previamente, el vaciamiento gástrico, que lo ideal es que sea un vaciamiento pues rápido, porque si llega a haber esto, un vaciamiento lento, va a aumentar la presión intraabdominal. Como sabemos y ya les dije previamente, la presión debe ser mayor de la parte del esófago para que esto se dé el cierre del esfínter. Y la resistencia de la mucosa esofágica, que tiene 4 mecanismos importantes que me van a ayudar. Entonces, las uniones celulares estrechas que me van a impedir el paso de hidrogeniones a capas profundas, el moco y el bicarbonato, que el bicarbonato lo vamos a tener en la saliva, que me va a ayudar a neutralizar el ácido cuando quizás de pronto parte se devuelva, y el flujo sanguíneo mucoso que me va a retirar los hidrogeniones y me va a promover la reparación celular, y la regeneración epitelial que me va a reemplazar células de pronto que se hayan dañado por ese mismo contenido ácido, porque el esófago su epitelio no está capacitado para recibir esa parte ácida. En cuanto a la clínica, entonces hablamos de que síntomas que pueden ser inespecíficos, síntomas generales, síntomas gastrointestinales y síntomas extraintestinales, que hablamos más que todo que pueden ser respiratorios. Entre los generales, entonces, está erosión dental, anemia, malestar y irritabilidad, retraso del crecimiento, que es un síntoma que podemos tener de forma clave, rechazo a la alimentación, postura distónica del cuello, gastrointestinales, que los típicos, ya se los dije, va a ser la pirosis y la regurgitación. También van a tener epigastralgia, hematemesis, disfagia, esofagitis y complicaciones como la estenosis esofágica o el esófago de barro. Y en respiratorios o extraesofágicos tenemos el dolor torácico, pero que es de origen no cardiogénico, tos, disfonía y carraspeo. También debemos tener en cuenta signos de alarma que son importantes, y también vamos a tener sistémicos, gastrointestinales y neurológicos. Entonces, signos de alarma que nos deben llamar bastante la atención cuando el inicio de la regurgitación inicia después de los 6 meses, porque como les expliqué, cada vez que el niño crece, pues su esófago va creciendo, va madurando su esfínter y lo ideal es que la regurgitación pues vaya disminuyendo. Persistencia de síntomas por más de un año, vómito biliar, hematemesis, distensión abdominal importante, sistémicos, entonces irritabilidad excesiva, pérdida de peso, fiebre y letargia, y neurológicos, fontanela bombada, convulsiones, micro o macrocefalia. Acá traemos una tablita donde están los signos y síntomas que ya les mencioné
pero como qué enfermedades, aparte del reflujo gastroesofágico, podemos pensar, aparte pues de esa enfermedad, porque como son síntomas inespecíficos, pues no simplemente es cerrarnos a que de pronto sea reflujo gastroesofágico, porque estamos hablando de este tema. Entonces, cuando son estos síntomas generales que ya les mencioné, debemos también pues pensar de pronto que es una infección, enfermedades de infección sistémica, cuando pues son alteraciones neurológicas, enfermedades como meningitis, humor cerebral, pero tampoco dejar atrás y dejar de pensar en reflujo gastroesofágico. Y gastrointestinales, entonces, depende si tiene vómitos fuertes, entonces podemos hablar de que el paciente puede hablar de una hipertrofia del píloro, vómitos nocturnos que pueden sufrir un aumento de la presión intracraneal, vómitos biliosos que me pueden considerar que el paciente esté cursando con alguna obstrucción intestinal, una enfermedad de Hirschsprung, una atresia intestinal, hematemesis, entonces algún sangrado potencial del esófago, de la vía digestiva, diarrea crónica que me puede sugerir eh, alergia a la proteína del leche, a la proteína, sangrado rectal, entonces pensar en gastroenteritis bacteriana, enfermedad inflamatoria intestinal y distensión abdominal que puede indicar obstrucción intestinal, dismotilidad. Ok. Bueno, para continuar, hicimos una revisión de todas aquellas sociedades que se han encargado de tener grupos de trabajo, tanto la Sociedad Norteamericana como la Sociedad Europea de Gastroenterología hicieron consensos de 2018 y consenso de la Asociación Mexicana de Gastroenterología que resume un poco lo que ya se había hecho en el 2018. Igualmente revisamos lo que son cuál es la complicación desde el punto de vista respiratorio de ese reflujo gastrointestinal. Entonces, como ya lo dijo Camila, muchas veces es difícil hacer el diagnóstico porque los síntomas son un poco específicos, sobre todo en los primeros años de vida y cuando el niño es lactante. Entonces siempre es importante hacer una buena historia clínica, hacer un buen interrogatorio, preguntarle a la madre cuándo empezaron los síntomas, si estos síntomas empiezan cuando el niño comienza la alimentación o posterior a la alimentación, son alejados del momento de comida, si son nocturnos, si son durante el día, si el paciente, la mamita ya ha hecho cambios de fórmula, si ya ha hecho incluso una dieta de restricción, porque muchas veces no llega a la consulta pacientes que ya han revisado internet y han hecho una dieta de eliminación porque ya revisaron en Google y se dieron cuenta que puede ser la leche y ya las mamitas han hecho una restricción. Entonces siempre es importante interrogar los antecedentes de ese recién nacido, si es un lactante, estuvo hospitalizado en UCI, estuvo con sonda nasogástrica, estuvo con ventilación mecánica, está en un ambiente de fumadores, es importante esto. Cuando ya nosotros hacemos el diagnóstico y catalogamos a ese paciente como una enfermedad de reflujo gastroesofágico es porque ya tiene signos de banderas que ya nos comentó Camila. Aquel paciente que tiene falla de medro, aquel paciente que ha reconsultado y tiene cuadros respiratorios, sibilancias recurrentes, que ha hecho CRUP, que ha hecho titis media recurrente. Entonces ya a ti como médico te tiene que encender las alarmas y no pensar que es este 90% de los lactantes que tienen de pronto un trastorno del eje cerebro-intestino y que es algo que va a resolver en el transcurso de los meses, sino que ya lo vamos a catalogar como una enfermedad de reflujo y vamos a hacer entonces los estudios pertinentes. Siempre es importante saber que la gravedad de los síntomas casi siempre son percibidos por el cuidador y por eso debemos hacer un adecuado interrogatorio. Entonces está bien claro en los consensos que no debemos hacer ningún estudio diagnóstico en aquellos pacientes que no tienen signos de alarma. No tenemos que hacer, sino simplemente calmar a la madre, hablarle muy claro que esto va a ir mejorando en el transcurso de los meses, que no debe cambiar la lactancia materna, si está dando lactancia materna, que debemos hacer de pronto un horario, que debemos saber que si está sobrealimentado ese lactante. Entonces aquí, por favor, no malgastemos el recurso, simplemente una buena anamnesis, una buena charla para el representante, el cuidador, para estar claro. Cuando usamos o vamos entonces al aspecto diagnóstico,
Cuando usamos el ultrasonido está bien descrito que esto no nos hace el diagnóstico de enfermedad de reflujo gastroesofágico, pero sí echamos mano de este estudio cuando queremos hacer un diagnóstico diferencial. Es decir, pensamos que de pronto este paciente puede ser una estenosis pilórica, puede ser que esté haciendo una obstrucción intestinal, que esté haciendo cálculos biliares, solamente para eso. No nos llevemos de aquí que usamos el eco para hacer un diagnóstico de enfermedad de reflujo. Cuando usamos las radioelectrias de vías digestivas altas, es importante saber que no es para la enfermedad de reflujo gastroesofágico, solamente para ver la anatomía de ese tracto gastrointestinal alto. Quiero también que no usemos este recurso siempre que nos llegue un niño vomitando. No, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué queremos encontrar? Queremos encontrar una membrana, queremos duodenal, queremos encontrar una estenosis, queremos encontrar una hipertrofia, ¿qué es lo que queremos ver? Entonces, ¿por qué? Porque esto simplemente nos va a aportar una información de cómo está esa ubicación de ese estómago, sobre todo en posición erecta o en posición de decúbito, si tiene nos puede dar incluso características del vaciamiento gástrico y cómo está la región gastroduodenal, más nada. Entonces, no es de utilidad, según las guías europeas de gastroenterología, para enfermedad de reflujo gastroesofágico. Anteriormente, hace muchos añitos, usábamos la gammagrafía, pero hoy en día no está en uso la gammagrafía. Debemos plantear que solamente, ¿por qué? Porque no hay una estandarización de este estudio en pediatría, de la técnica. Y sobre todo, solamente la podemos usar en esos pacientes con neumonías crónicas por aspiración recurrente que queremos cómo hacer el diagnóstico, ¿ok? Cuando ya el paciente llega a una endoscopia digestiva o nosotros vamos a plantear una endoscopia es porque ya lo hemos derivado, hemos pedido ayuda de un amigo, entonces ya el gastroenterólogo, ¿por qué decide en este paciente llevarlo a hacer una endoscopia? No solo porque no es porque va a haber la enfermedad de reflujo, sino porque va a buscar las complicaciones de ese niño que ha tenido enfermedad de reflujo gastroesofágico, como la esofagitis erosiva o un diagnóstico diferencial como la esofagitis eosinofílica, que es súper importante y a veces la dejamos, no la pensamos. Ya cuando planteamos una esofagitis erosiva, sí es en busca de que consigamos erosiones y muchas veces una endoscopia normal no nos hace el diagnóstico o no nos va a, hasta que no hagamos una histología, no podemos hacer el diagnóstico de esofagitis. Eso siempre llévenlo presente. Una endoscopia que ustedes vean normal no quiere decir que ese paciente no vaya a tener una esofagitis. Tenemos siempre que pedirle al colega, que muchas veces no es el mismo que lo ve en la consulta, sino que le pide el estudio y le llega a otro colega. Entonces siempre hay que solicitar realización de biopsia de esófago, porque hoy en día muchas EPS no aprueban la realización de la biopsia de esófago. Entonces hay que decírselo a la mamá para que ella sepa por si acaso esto tiene que ir aparte. Entonces, no, sí, la gástrica no hay problema y lo ideal es tomar esófago, estómago y duodeno. Eso es lo ideal en los últimos consensos. Y sobre todo aquí siempre debemos tomar 6 biopsias, es lo que dice el último consenso. 2 de esófago proximal, 2 a 4, 2 de esófago medio y distal. Es lo ideal para nosotros, pues también ayudar al patólogo para que nos haga un buen diagnóstico. ¿Qué encontramos entonces en esta histología? Vamos a buscar si hay presencia de infiltrados de eosinófilos, de linfocitos en ese epitelio, si hay una exagerada alargamiento de las papilas, que nos lo va a reportar el patólogo, y una hiperplasia de esas células del porion basal. Entonces, y por supuesto, si encuentras erosiones, ya tú haces el diagnóstico macroscópicamente, ¿ok? Pero una cosa es lo que yo veo cuando entro, es como entrar a este cuarto, entro y veo esófago, veo las paredes, veo la mucosa, veo el estómago, siempre importante tomar muestra de la unión y del antro pilórico y entrar al duodeno, tomar las muestras de duodeno, porque en duodeno es donde buscamos todas las patologías de mala absorción intestinal. Aquí les traigo unas imágenes de pacientes que nos han consultado aquí en la institución, que en la primera imagen podemos ver
unos exudados blanquecinos que están en la mucosa de ese esófago. Cuando tú llegas ya, tú te llevas y piensas en una esofagitis eosinofílica y le tienes que dar datos a ese patólogo para que él también pueda ayudar. Y tú ahí no vas a ser, tienes que ser amplia con las biopsias. Entonces tienes que comenzar a tomar biopsias desde la parte distal, media y proximal de esófago. Ya cuando vemos una imagen como la segunda, ya es no es una tráquea, es un esófago pseudotraquealizado. Ya aquí el diagnóstico de esofagitis eosinofílica es importante, ya aquí cuando vamos a clasificarlo en los scores endoscópicos, ya es el grado 3. Ya la primera fotico podemos clasificarlo en el grado 1, que es menos del 10-20% de ese esófago. Ya cuando el paciente muchas veces no acude a tiempo o ha ido para una urgencia, vuelve, viene, muchas veces llega grandecito y la mamá nos dice que el niño de un momento a otro comenzó a ahogarse. No, doctora, está ahogándose, tiene dificultad para tragar, incluso hay pacientes que comienzan a perder peso y subestimamos esto, pues porque es adolescente, por no sé qué, y siempre es importante saber que la esofagitis eosinofílica en muchos pacientes que no son tratados llevan a estenosis esofágica. Esto es una rayos X de vía digestiva que vemos en el esófago y esto es una imagen de endoscopio. Ya ahí muchas veces no podemos progresar con el equipo. Ya ahí hay una disminución del calibre. Entonces, por eso es importante cuando lleguen muchachos, siempre entonces ver si este paciente se beneficia de que lo vea el gasto, de que no se vaya a perder de la consulta, porque pasa esto. O son pacientes que te refieren dolor torácico, dolor para comer, se ahogan. ¿Okay? Cuando nosotros usamos, hoy en día la pechimetría con impedancia es el gol estándar para la enfermedad de reflujo gastroesofágico, realmente es útil para aquel paciente que le hicimos una endoscopia y está normal, pero el paciente sigue con síntomas, nosotros tenemos que pedirle hoy en día una pechimetría más impedancia. Cuando tenemos signos atípicos, ese niño que llega con tos, con difonía, con ronquera, con cruda repetición, te lo manda el otorrino, te dice que ha consultado y ha hecho titis a repetición, que qué es lo que está pasando, que tú tienes por obligación que solicitar eso. Cuando también quieres ver el manejo después de una funduplicatura, de una corrección quirúrgica de enfermedad de reflujo, tienes que pedirle una pH-metría más impedancia para ver cómo está esto, ¿ok? Igualmente, si hay refractaria del tratamiento. El monitoreo de la pH-metría y la impedancia consiste en colocar una sondita muy delgada, vía nasogástrica, que se ubica a 5 centímetros por encima del león esofagogástrica, y aquí tiene unos microelectrodos muy pequeños que van a estar conectados a una unidad externa como un holter y va a hacer mediciones. Y este paciente no puede estar con medicación de inhibidores de bomba de protones, tiene que eliminarlo o quitárselo del familiar 72 horas o 96 horas previas, no puede estar con procinético, tiene que decírselo a la mamita que previamente tampoco puede tener una dieta copiosa, no puede estar bajo el medicamentos de teofilina, cafeína, porque nos pueden dar falsos positivos. Ese es un estudio que tiene una sensibilidad, una especificidad importante y que hay una gran ventaja cuando es con impedancia porque nos da la capacidad de detectar no solamente un reflujo ácido, que es menor de 4, sino también los reflujos alcalinos, el gas, el contenido líquido y gas, las caídas del pH esofágico durante todo el recorrido, tanto el bolo que entra como el bolo que se devuelve, y el reflujo de la columna completa de ese esófago. Cuando nosotros revisamos algunos estudios que comparan el uso de la pH-metría convencional con la impedancia, es multicanal, que es la técnica que les expliqué anteriormente, estudio está muy chévere porque ellos simplemente compararon cuál era la eficacia de uno y del otro. En este estudio excluyeron todas las malformaciones congénitas de la vía aérea, los síndromes polimalformados, las neumopatías crónicas, pacientes que tuvieran alguna inmunodeficiencia y que estuvieran con una administración de tratamiento antirreflujo que no se le pudiera quitar. Entonces, ellos excluyeron esto, pero dieron como resultado que con 29 pacientes con patologías respiratorias, como asma crónica, tos crónica, laringitis, tenían una media de reflujos detectados por pH-metría de 18.3 y por impedancia de 39.2.
2, lo que quiere decir que por pHmetría el diagnóstico de reflujo ácido fue de 7 y por impedancia se diagnosticaron 25 niños. Entonces siempre es importante realmente hoy en día pedir con la pHmetría no sola, sino con impedancia. El grupo europeo habla de, en un principio decía que no habían valores en la población sana, pero hoy se considera que los índices de reflujo definidos por un porcentaje de tiempo de un pH, o sea, de ese bolo que tiene menos de 4, con un 10% en el primer año hace el diagnóstico de reflujo y mayor de 5% en niños mayores de un año hace el diagnóstico de un reflujo, enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, siempre es importante llevarnos que la pHmetría debe hacerse con un tiempo mínimo de 16 a 24 horas. O sea, ese paciente se va con su sondita para su casa a hacer su actividad en un tiempo de 16 a 24 horitas, y que si nos van a reportar, ¿cómo nos reporta? Si tiene un tiempo de exposición al ácido menor de 4% es considerado normal, si es mayor del 6% en 24 horas se considera normal y establece el diagnóstico, y si es entre 4 y 6 tiene como una zona gris que requiere una medida adicional de otro estudio. ¿Qué hablamos entonces con el aspecto farmacológico, en este caso no farmacológico? Principalmente cuando hablamos de ese lactante que nos llega, principalmente hacemos entonces modificaciones del volumen de alimentación que está recibiendo, vemos si está recibiendo lactancia materna a libre demanda, explicamos a la mamita los horarios, para que ese esófago pueda hacer ese aclaramiento y ese vaciamiento gástrico se puede hacer, porque muchas veces pasa que la mamita, como al principio le decíamos que era libre demanda, la mamá pasa 3, 4 meses y le sigue dando a libre demanda. Y eso no lo interrogamos por la premura, porque tenemos muchos pacientes, porque el afán. Entonces siempre es importante. ¿Qué pasa con las fórmulas espesantes o los espesantes comerciales? ¿Qué dice la Sociedad Europea de Gastroenterología? Se puede espesar la fórmula, se puede espesar la lactancia, la leche materna con goma de Santana, con espesantes a base de algarrobo, pero no con cereales. Ojo aquí. Importante que ahí Cochrane hizo en el 2017 una revisión y se estudió, por supuesto, esto en recién nacidos a término. Recién nacidos prematuros no se puede usar los espesantes porque se ha relacionado con enterocolitis necrotizada. En estos pacientes a término se dieron cuenta que aquellos que tuvieron espesante durante la alimentación tuvieron 2 episodios menos de reflujo por día, y los recién nacidos con reflujo presentaron 2.5 menos, más probabilidades de no tener ningún síntoma de reflujo. Entonces, cuando usamos las fórmulas de antirregurgitación, las mal llamadas antirreflujo, estas podemos usarlas, pero en caso de pacientes que son muy sintomáticos, que no que creemos que es una enfermedad de reflujo, sino que es un niño que está en este momento con un desbalance entre esa barrera protectora de ese esófago, y podemos ayudarnos con esta fórmula. Pero cuando ya creemos que es una enfermedad de reflujo, no nos va a ayudar. ¿Qué dice los últimos consensos con respecto a la PLB? Una enfermedad de reflujo gastroesofágico puede ser la manifestación de una PLB. Entonces, está descrito que en estos pacientes podemos hacer, si queremos, porque tiene otras manifestaciones, porque tiene manifestaciones en piel, porque tiene antecedentes familiares, entonces podemos usar entre 2 a 4 semanas las fórmulas extensamente hidrolizadas para hacer una prueba terapéutica, e incluso las fórmulas de aminoácidos, pero solamente por 2 a 4 semanas, y debemos hacer la prueba de reto para ver si es verdad que el paciente es alérgico. Si no mejora, no es alergia, no tenemos que dejarle forever la fórmula, tenemos que retirarse. ¿Qué pasa con los inhibidores de bomba? No, en prematuros y recién nacidos se hicieron en ese estudio, revisaron 5 ensayos y se dieron cuenta que no hay resolución de los síntomas, por lo que no se indica. Cuando indicamos, en cuanto a síntomas extraesofágicos, tampoco hay uso de los inhibidores de bomba, no hay suficiente evidencia. ¿Qué pasa? No existe una evidencia que respalde un tratamiento empírico para IBP para hacer diagnóstico. O sea, muchas veces confundimos. El diagnóstico no lo vamos a hacer, vamos a colocarle IBP y si mejora eso es un reflujo. No está contemplado hacer esto. Cuando nosotros creemos que el paciente ya es más grandecito y creemos que tiene síntomas de pirosis, que tiene síntomas ya importantes, pero ya es un niño grande, podemos hacer una prueba empírica para ver si mejoran los síntomas, pero no porque vamos a hacer el diagnóstico. Ya ese paciente tenemos que irlo encaminando para una pHmetría, para una endoscopia, y mientras vamos a hacer una prueba terapéutica.
Se recomienda la prueba terapéutica de IVP empírica para el diagnóstico de enfermedad de reflujo en pacientes con dolor torácico como síntoma dominante, fuerte en contra, no lo recomiendo. Es importante evaluar el dolor torácico de este niño que les comenté que puede llegarte a la consulta, que tiene los dolores en la noche, que se despierta en la noche, que la mamá lo lleva en múltiples oportunidades de urgencia. En este paciente, primero hay que asegurarse que no tenga causa cardiogénica. Después que hagamos esto, entonces debemos comenzar a ver cuál es el síntoma que predomina ahí. Si el paciente solamente tiene esto, y este paciente ya hay que encaminarlo para una oximetría y una endoscopia. Y ahí sí tenemos algo normal, podemos usar los IVP, porque así lo dicen los consensos. Dentro del tratamiento quirúrgico, ¿quién llega al tratamiento quirúrgico? Aquellos pacientes que ya son refractarios, que han tenido o que han puesto en riesgo la vida del paciente, aquellos síntomas refractarios a tratamiento, patologías crónicas, pacientes neurológicos, pacientes con fibrosis quística que tienen trastornos a nivel de esofágico que no van a mejorar. Y esta tasa de respuesta no es inmediata. Esta tasa de respuesta después de este tratamiento quirúrgico es de 20 al 30% entre los 4 y 5 años. ¿Okay? ¿Qué nos llevamos entonces? Según la Sociedad Europea de Gastro, no se recomienda los IVB para tratamiento empírico para el diagnóstico de enfermedad de reflujo gastroesofágico en lactantes. No se recomienda en lactantes sales porque solamente manifiestan llanto y irritabilidad, comenzarle a dar los inhibidores de bomba. El uso del IVP como tratamiento de primera línea en esofagitis erosiva, porque estemos nosotros claros, porque hayamos hecho un diagnóstico, para enfermedad de reflujo gastroesofágico, se usa, no se recomienda el uso de procinético en enfermedad de reflujo gastroesofágico por sus efectos secundarios, no se recomienda terapia posicional, está ya en desuso. No hay evidencia de uso de probióticos, prebióticos en enfermedad de reflujo gastroesofágico. Una también de las dudas que a veces conseguimos es el uso de alginatos. ¿Mejoran o no mejoran la regurgitación del vómito? No hay estudios como tal que ya hoy en día recomienden esto. No está claro el uso, más sin embargo en pacientes grandes con síntomas de pirosis puede dejarse por corto tiempo, pero no en lactantes. Hay en la Sociedad Europea hay dos diagramas de flujo que les traje, que son para menores de 1 año y mayores de 1 año. Entonces, ellos hablan de hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, tiene signos de alarma, derivar al paciente. No tiene signos de alarma, evitar la sobrealimentación, interrogar que si el paciente está con la alimentación ya con fórmula, entonces qué fórmula está usando, se puede espesar la leche y se continúa lactancia materna. No mejoran los síntomas, entonces 2 a 4 semanas, si planteamos APLB, está relacionada esa enfermedad de reflujo con APLB, usamos 2 a 4 semanas de fórmula extensamente hidrolizada y después debemos hacer la prueba de RET. Si el paciente no mejora, debemos derivarlo para el gastroenterólogo para que se haga el examen y estudios complementarios. En caso de que el niño sea más grandecito, entonces, ¿qué pasa? ¿Tiene signos de alarma? Se deriva. El paciente no tiene signos de alarma, se cambia el estilo de vida, se comienza a ver cómo es la alimentación de ese paciente, no mejora, entonces aquí podemos usar en niños grandes inhibidores de bomba, pero tenemos que vigilar a ese paciente por 2 a 4 semanas y vigilar. No mejoró con esto, el paciente debemos irlo encaminando para hacer los estudios que ya comentamos, y aquí debemos hacer una endoscopia. Si el paciente tiene una pechometría que tiene modificación del pH, entonces debemos hablar, si no tiene alteración en la endoscopia, una enfermedad de reflujo no erosiva. Si presenta una pHmetría, tiene síntomas y presenta una pHmetría negativa, hablamos de hipersensibilidad esofágica. Y si ya el paciente mejora los síntomas y tiene una pHmetría negativa, una pirosis funcional. Entonces, importante, si hay hasta aquí dudas, pero traje lo más chiquito y lo más conciso y preciso para que se llevaran a casa. Y tenemos un caso clínico. Entonces, si quieren, si abren Kahoot y ponen el pin del juego, porque vamos a hacer unas preguntas durante el caso clínico. Me avisan pues cuando ya empiecen a ingresar para darle a empezar acá y comenzar. Dime. ¿Cómo hago no sale QR, todo con el pin. O sea, entran y ponen el pin. Ajá. ¿Dime? Yo no lo tengo descargado. No, ningún. Ah, no. Sí.
Bueno, entonces, mientras van ingresando, entonces trajimos el caso de un niño que esto es de acá de la institución, ingresó el 6 de noviembre del año pasado, es un lactante de 9 meses. El motivo de consulta fue que aumentaron sus regurgitaciones diarias con todas las tomas y asociado tenía tos con la ingesta de alimentos. Entonces es un lactante menor quien ingresa ante un aumento de las regurgitaciones en frecuencia e intensidad asociada en ocasiones a tos durante la alimentación complementaria. Estaba en seguimiento ambulatorio con gastropet debido a la persistencia de los síntomas y una sospecha de una APLB, además de que venía con un bajo peso, con una desviación estándar de -4. Ya con cambios en fórmula, Pedro Madre refería que tenía mala tolerancia a la fórmula que había indicado gastroenterología y rechazo a esta. Y adicionalmente estaba ofreciendo lactancia materna sin restricción de proteína de la leche. Días previos al ingreso, la madre cambió la fórmula que le había indicado el especialista a Alula Goleta Pauna y, según manifestaba la madre, tenía una aparente mejoría parcial de los vómitos, sin embargo, persistía con una desnutrición y ante la falta de adherencia a las recomendaciones que se les daban, se decidía ingresar a urgencias para un abordaje integral. Entonces, ¿ya están todos ahí? Dime. El código. Hay gente que Ya no lo empecé. alcanzó. Devuelve que Ya no se puede ya no registrar. se puede. Ah, ok, ok. Pero ya, así, ven. Ah, sí. Mientras tanto. 296. ¿Ahí no están las opciones ahí? No. Voy. Se acabó el tiempo. Voy. Ay. ¿Qué cuánto lugar? Hiciste la primera. Yo no escuché nada. Voy. Yo escuché. Puedo presentar un... Sí. Vuelvan a ingresar. Ah, volvemos a ingresar. Con otro código, otro PIN. Ya va. No, me sale bien, me sale bien. O si quieres, A las 3. así. Ay, 6, 3, ¿qué? ay, y ese. ¿No le sale? 6, 3. Voy. Ahí ya sí, ahí sí sale el código QR. Y como uno escoge eso, no, ¿verdad? Ellos salen. Ah, sí. Sí, porque si la pregunta. Y la. Así. Igual es que ahí sale la pregunta. Acá sale pregunta y respuesta. Y las preguntas. Y las. Ahí sale la pregunta también. Creo. Sí. No. Ahí ya. Ah, ok. Ay, ¿qué le pasó a esta vaina? Se acabó el tiempo. Entonces le van haciendo así. Listo. Entonces, en cuanto a los antecedentes de este paciente, tenemos que es un recién nacido que fue pretérmino de 31 semanas, con un peso al nacer de 975 gramos, estuvo en UCI durante 4 meses y egresó hasta el 4 de abril del 2025, con múltiples complicaciones. Estuvo hospitalizado con ventilación, con CPAP, cánula nasal de alto flujo,
y cánula nasal convencional hasta el 14 por un síndrome de dificultad respiratoria. También requirió transfusión sanguínea el 5 de marzo por una anemia y estuvo con fototerapia por una ictericia neonatal. Entonces, en cuanto a sus patologías, estaba con diagnósticos de displasia broncopulmonar grado 1, una inmadurez para la succión con evolución lenta, hipospadias que estaban en seguimiento con neurología, enfermedad metabólica ósea por una deficiencia de vitamina D en suplementación, un ductus arterioso permeable que ya tenía un cierre espontáneo y apneas por prematurez sin nuevos episodios. En cuanto a otros antecedentes en su valoración antropométrica, como vemos, venía con una relación de peso-talla que iba el percentil en decreciendo. Entonces, en junio iba con un percentil 50, en julio lleva con un percentil 45 y en septiembre ya iba con un percentil de 6, o sea, estaba con bastante bajo peso. Entonces, ahí lean la pregunta mientras les voy pasando ahí las opciones. Al examen físico de este paciente de urgencias, entonces ingresó en aceptables condiciones, estaba hidratado, estaba sin signos de dificultad respiratoria, abdomen blando, depresible, no estaba con dolor, no tenía masas ni migrañas. En la antropometría al ingresó con un peso de 5.220 gramos, que le daba con un percentil de -4, indicando que estaba cursando con una desnutrición aguda moderada, con una ganancia de peso muy baja en el último mes. Estaba con retraso del neurodesarrollo, realizaba rolados, pero no se sentaba y no gateaba. Los estudios iniciales que le hicieron fue pues, estudios de laboratorio básicos, donde prácticamente pues, estaban bien, función renal, el hemograma estaba bien, tenía una buena glucosa, electrolitos estaban bien, lo único pues estaba con unas transaminasas un poco elevadas. Entonces le dejaron el análisis de un paciente prematuro con múltiples comorbilidades, en seguimiento por gastropor, vómitos gástricos y una posibilidad de una APLB. Madre nunca siguió las recomendaciones de la dieta con la restricción. Además hizo un cambio de fórmula polimérica. La madre era muy mal informante, no seguía las indicaciones médicas, acudía a las citas y los exámenes que se le realizaban, tenía un alto riesgo social y por esto se decidió hospitalizar en contexto de un trastorno de glutorio, recibiendo un soporte con una desnutrición aguda secundaria y además un control de peso diario y laboratorios que ya estaban normales, como les dije. Sí, hay premios. Entonces, entre las impresiones diagnósticas, entonces enfermedad por reflujo gastroesofágico, un trastorno de glutorio, ya no hablábamos de que tuviera una inmadurez para la succión, sino un trastorno de glutorio como tal, la sospecha de la PLB y su desnutrición aguda moderada. Ahí lo tengo que lo lean un momentito. ¿Alcanzan a leer? Entonces, los estudios complementarios que le hicieron a este paciente fue una radiografía de vías digestivas que reportaba que no tenía alteraciones anatómicas y ser una biosinooclusión que reportaba una hipersensibilidad oral, una disfagia orofaringea caracterizada por alteraciones en la eficiencia de la glución con reflujo, una fase faringea segura con consistencia líquida y espesa en volúmenes pequeños, alteración en la eficacia de la deglución por un cierre labial débil y una protrusión lingual durante la deglución.
el plan, entonces le dejaron una fórmula con esto exactamente hidrolizada, los líquidos, sulfato de zinc, eso ya era pues manejo por su desnutrición, y le dejaron un inhibidor de bomba de protones. También le dejaron un procinético, pero como explicó la doctora, no es un medicamento que sea de elección para este tipo de patología, por los efectos secundarios que puedan llevar. Entonces, en la evolución, este paciente duró bastante tiempo acá, ingresado, hospitalizado, duró 4 meses, donde la ganancia de peso iba de 200 gramos, más o menos de 120 gramos día. Después se reportaron que empezó a presentar episodios de atoramiento con atragamiento, ahogo posterior a la ingesta de alimentos y episodios de meses. Se ve que pues hay un descenso de peso gradual hasta el 15 de noviembre, que tiene un peso de 5.280 gramos, y recordemos que él ingresó con 5.220, o sea, no había ganado prácticamente nada, y el peso que había ganado lo perdió. Entonces, al no haber una evidencia de un aumento significativo de peso, con disminución de peso y episodios de regurgitaciones, con riesgo de desplome nutricional, se adicionan tomas completas solas con biberón, y adicionalmente se definen otras conductas, y aquí es donde viene la pregunta, que ¿cuál creen ustedes que sería el manejo a seguir con este paciente con la desnutrición? Y ahora sí, ante el riesgo del desplome nutricional que estaba cursando este paciente, ¿cuál sería la conducta a seguir? Entonces, como decía la respuesta, pues había que ponerle una sonda nasogástrica para evitar el desplome nutricional de este paciente y poderle pasar la alimentación. Cuando le pasaron la sonda nasogástrica, podemos ver que empezó con un ascenso gradual del peso de este paciente. Sin embargo, persistía con la clínica, y la decisión final de este paciente fue llevarlo a una cirugía antirreflujo con una fundoplicatura de Nissen y una gastrostomía por la laparoscopia. Ya ahí ya salió. Tercer puesto, Zuli. No, de tercer puesto. Segundo puesto, Juan. Katy. Muy bien. Entonces, Katy, el primer premio para ti. Juan, Ariel, nos da una cada una. Y para Zuli. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Podría como una medida adicional. Eso es lo que hace que aumenta la muerte, el riesgo de muerte súbita. Eso sí, pero, pues, pero tú no le puedes decir que no, sino que no hay evidencia. Sabemos que no hay evidencia que nos avale ese cambio de posición. En lactantes no, a menos que, pero niños más grandecitos sí lo puedes usar, pero esos son cortos. Sí, porque porque es que acuérdate que también eso predispone a fracturas, a infecciones respiratorias. Exactamente. Entonces,
Sí, ahí está protocolizado aproximadamente entre 2 a 4 semanas. Ya después hay que vigilar y que... Gracias. Gracias a ustedes.